Te voy a dar una verdad muy incómoda. Tu iPhone, ChatGPT, tu Tesla y muchos de los artefactos tecnológicos de los que hoy disfrutas no son gracias al gran intelecto de los ingenieros que los diseñaron, ni mercados competitivos que permitieron la innovación de las empresas, sino del aire acondicionado. Sí, tal como escuchaste, el aire acondicionado. Pero antes de que te vayas a los comentarios a mentarme la madre por decir esto, déjame que te lo explique mejor. La invención del aire acondicionado a inicios del siglo XX transformó profundamente la forma en que vivimos, trabajamos y planificamos nuestras ciudades. Concebido en 1902 por el ingeniero Willis Carrier, este desarrolló un sistema que funciona de la siguiente manera. Todo se centra en un fluido especial llamado refrigerante, que tiene una propiedad útil. Puede evaporarse y condensarse a temperaturas relativamente bajas. El sistema lo hace circular en un ciclo cerrado con 4 pasos. Primero, el refrigerante entra muy frío al evaporador que está dentro del espacio que quieres enfriar. Allí absorbe el calor del aire interior. Al absorber ese calor, el refrigerante se evapora, pasa de líquido a gas. El aire, al perder calor, sale más frío hacia la habitación. Luego, ese gas caliente va al compresor. El compresor no enfría, comprime el gas aumentando su presión y su temperatura. Esto es importante porque ahora el calor está concentrado y puede expulsarse con facilidad. Después, el gas caliente pasa al condensador, que suele estar en la unidad exterior. Allí libera el calor al ambiente externo. Al perder calor, el gas se condensa y vuelve a estado líquido. Por eso, afuera puedes sentir que el aire caliente está saliendo del aire acondicionado. Finalmente, el refrigerante líquido pasa por una válvula de expansión donde baja bruscamente su presión y temperatura. Queda listo para volver al evaporador y repetir el ciclo. El sistema no se cansa. Mientras haya energía eléctrica y una diferencia de temperatura entre adentro y afuera, el ciclo continúa. Dada esta explicación, Carrier lo inventó para resolver problemas de humedad en una imprenta en Nueva York. Nunca fue para confort humano, pero obviamente después de usarse industrialmente se le dio también un uso doméstico. Líderes como Lee Kuan Yew, ex primer ministro de Singapur, llegaron a calificar el aire acondicionado como uno de los inventos más importantes de la historia humana, afirmando que cambió la naturaleza de la civilización al hacer posible el desarrollo en los trópicos. De hecho, antes del aire acondicionado, las regiones de clima cálido y húmedo eran consideradas inhóspitas para la actividad económica intensa. Las jornadas laborales debían limitarse a las horas más frescas del día y la productividad humana se veía mermada por el calor. El aire acondicionado revirtió esa realidad al permitir controlar el clima interior, marcando un antes y un después tanto desde una perspectiva científica, o sea que básicamente pasamos a tener el dominio de la temperatura y la humedad ambiental, y una parte social, nuevas dinámicas de trabajo, ocio y urbanización en prácticamente cualquier latitud. Para entender el tema de este video, he dividido este mismo en 6 partes, las cuales considero que son las más importantes para entender este interesante fenómeno. Número 1. La oficina moderna y la productividad laboral. En la década de 1950, trabajar en una oficina sin aire acondicionado significaba lidiar con el calor y la incomodidad, tal como ilustra este ejecutivo secándose el sudor en su escritorio. Antes de la climatización mecánica, la arquitectura de oficinas dependía de techos altos, corrientes de aire y ventilación natural para aliviar el bochorno. Las tardes de verano en ciudades cálidas obligaban a disminuir el ritmo de trabajo. Era común el letargo y la baja productividad por el agobio térmico. La llegada del aire acondicionado revolucionó la oficina moderna al garantizar temperaturas agradables durante todo el día. Para mediados del siglo XX, disponer de aire fresco en interiores se volvió un símbolo de modernidad y eficiencia. No es casualidad que hacia los años 1950 el 90% de las empresas estadounidenses identificaran el aire acondicionado como el factor que más había impulsado su productividad. La posibilidad de mantener espacios laborales clima protegidos permitió a las firmas producir y operar sin interrupciones a pesar de las olas de calor o la alta humedad. Gracias al aire acondicionado, el trabajo en oficina dejó de estar supeditado al clima exterior, eliminando la necesidad de pausas por calor extremo y mejorando el rendimiento y la concentración de los empleados. Además, la climatización hizo posibles los rascacielos de vidrio y aceros con ventanas selladas, edificios enteros diseñados sin ventilación natural, confiando plenamente en sistemas de aire acondicionado. En suma, todo esto, la tecnología de enfriamiento no solo trajo comodidad, sino que aumentó la productividad humana y redefinió el entorno laboral, dando lugar a la oficina tal como la conocemos hoy. O sea, espacios amplios, computadoras y trabajadores que pueden operar eficientemente incluso bajo el sol de julio. Número 2. Mejoras en la salud y desempeño en climas cálidos. El impacto del aire acondicionado también se refleja en la salud pública y el desempeño humano en regiones de calor extremo. Diversos estudios han documentado que las altas temperaturas reducen significativamente la
capacidad de trabajo y aumentan los riesgos para la salud desde la deshidratación hasta los golpes de calor. Por el contrario, al climatizar los espacios interiores, las personas pueden llevar a cabo sus actividades con seguridad y eficacia incluso en días bochornosos. Un análisis económico realizado por The Economist reveló una correlación casi lineal entre la temperatura promedio y la productividad por persona. Históricamente, las regiones más frías han generado hasta 12 veces más producción económica per cápita que las más calurosas. Este enorme diferencial sugiere cuánto marchitaba el calor a las economías antes de la climatización. El aire acondicionado ha sido clave para cerrar esa brecha, permitiendo que países tropicales y subtropicales desarrollen industrias y centros de servicios antes impensables. En términos de salud, la climatización ha salvado vidas. En Estados Unidos, la masificación del aire acondicionado desde los años 1960 explica en gran medida la fuerte reducción de la mortalidad durante las olas de calor. Mantener hospitales, escuelas y hogares frescos ha protegido especialmente a poblaciones vulnerables como lo son ancianos, niños y personas enfermas. En el ámbito educativo, los estudiantes pueden concentrarse mejor y rendir académicamente incluso durante veranos abrasadores gracias a salones refrigerados. Número 3. Estados Unidos, del Snow Belt al Sun Belt. El auge demográfico y económico de las regiones cálidas de Estados Unidos en el siglo XX está estrechamente ligado a la difusión del aire acondicionado. Durante gran parte de la historia, las zonas más pobladas del país se concentraron en el noroeste y medio oeste templados, o sea, el Snow Belt, mientras que el sur y suroeste, o sea, el Sun Belt, permanecían menos desarrollados. Esto cambió drásticamente tras la Segunda Guerra Mundial. Millones de estadounidenses comenzaron a migrar hacia climas más cálidos, una tendencia que se aceleró considerablemente a partir de la década de 1960, con la adopción masiva del aire acondicionado. El aire acondicionado hizo habitable los veranos sureños. En el sudoeste de Estados Unidos, solo un 10% de hogares tenía aire acondicionado en 1960, pero ya más del 70% contaban con uno en 1980. Este rápido equipamiento doméstico reflejó cómo el confort artificial venció al calor natural, allanando el camino para que ciudades como Houston, Miami, Phoenix, Saint Denis o Atlanta despegaran en población y actividad económica. De hecho, el Sun Belt vio florecer incontables industrias y centros urbanos gracias al aire acondicionado, que creó condiciones veraniegas más llevaderas y permitió que manufacturas y empresas se instalaran en el sur. Lo que antaño eran localidades semiáridas o pantanosas se convirtieron en metrópolis vibrantes con rascacielos, oficinas y fábricas climatizadas. Los economistas señalan que factores de atractivo como un invierno benigno siempre existieron en el sur. Pero no fue sino hasta que el aire acondicionado hizo tolerable el verano que estados como Florida, Texas, Arizona o Nevada pudieron competir en igualdad de condiciones con el norte. El resultado ha sido un rediseño del mapa humano de Estados Unidos. Hacia 2023, 12 de las 15 ciudades de más rápido crecimiento del país estaban en estados del Sun Belt cálido. Número 4. Oriente Medio, megaciudades en el desierto. Si hay una región donde el aire acondicionado ha sido literalmente el salvador de civilizaciones es en Oriente Medio, particularmente en los países del Golfo. Esta zona posee uno de los climas más extremos del planeta, veranos largos con temperaturas rutinariamente por encima de los 45 grados, acompañados de humedad agobiante en las zonas costeras. Hasta mediados del siglo XX era impensable que ciudades masivas pudieran prosperar ahí. Sin embargo, gracias a la bonanza petrolera y a la importación de tecnologías como la desalinización del agua y el aire acondicionado, pequeños asentamientos costeros se transformaron en metrópolis futuristas. El aire acondicionado permitió literalmente sembrar ciudades en el desierto. Un ejemplo emblemático es Dubái, originalmente un pueblo pesquero que hoy es la urbe global de rascacielos y centros comerciales climatizados donde tanto la vida cotidiana como el turismo de lujo serían inviables sin refrigeración. En países como Arabia Saudita, Kuwait, Qatar o Emiratos Árabes, cada edificio desde viviendas hasta universidades depende de sistemas de aire acondicionado para ofrecer condiciones habitables. La influencia de esta tecnología en la demografía regional no puede subestimarse. La población de los países del Consejo de Cooperaciones del Golfo se multiplicó por 10 en los últimos 60 años, a medida que las ciudades crecieron atrayendo habitantes a entornos previamente inhóspitos. Semejante explosión demográfica y urbana fue posible porque el aire acondicionado neutralizó el factor limitante del clima. Hoy, más del 90% de los habitantes de Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes y Kuwait residen en ciudades altamente urbanizadas, donde la vida indoor es la norma. Y pues sí, la imagen del rascacielos de vidrio totalmente sellado que requiere climatización constante define la arquitectura del Golfo. Asimismo, actividades económicas clave desde la explotación petrolera hasta las finanzas y el turismo dependen de ambientes climatizados para funcionar. Ahora bien, en Oriente Medio el aire acondicionado no solo incrementó la comodidad de las personas, sino que fue el cimiento invisible sobre el cual se edificó la modernización y el crecimiento de ciudades enteras en climas extremos. Número 5.
América Latina, el desarrollo urbano en los trópicos. América Latina abarca amplias regiones tropicales y subtropicales, donde históricamente el clima cálido húmedo representó un desafío para el desarrollo urbano e industrial. Ciudades emblemáticas como Panamá, Cartagena, Guayaquil o Manaus solían adaptarse al calor con arquitecturas tradicionales, casas con patios, techos altos y ventilación cruzada, y también dinámicas sociales como la siesta al mediodía, que yo creo que aquí por lo menos todos lo hemos hecho, por lo menos mis hermanos latinoamericanos, ya los españoles no lo sé. Y la difusión del aire acondicionado en el último medio siglo ha ido cambiando este panorama, aunque de forma desigual en la región. En las metrópolis latinoamericanas más cálidas, la climatización se ha vuelto esencial para la actividad económica moderna, desde oficinas gubernamentales hasta centros comerciales y fábricas. Por ejemplo, el norte de México y el Caribe han visto crecer industrias y polos turísticos bajo el amparo del aire acondicionado, que garantiza condiciones adecuadas para trabajadores e inversores acostumbrados a la comodidad térmica. Pero, los datos muestran que la penetración del aire acondicionado en hogares latinoamericanos aún es relativamente baja. Comparada con países desarrollados, hacia 2018 solo alrededor del 16% de los hogares en México o Brasil tenían aire acondicionado, frente a más del 90% en Estados Unidos o Japón. Como podemos ver en este gráfico, el porcentaje de hogares con aire acondicionado en diversos países, las naciones industrializadas del clima cálido como Japón o Estados Unidos prácticamente han universalizado el aire acondicionado, mientras que en economías emergentes de zonas tropicales su adopción es aún incipiente. Esta brecha refleja diferencias económicas, pero también sugiere un enorme potencial de crecimiento. A medida que aumentan los ingresos y se expande a la clase media en América Latina, más familias instalan aire acondicionado, convirtiéndolo de lujo a necesidad básica en áreas de calor intenso. Un estudio del PNAS proyecta que si la economía mexicana creciera alrededor de un 2% anual sostenidamente hacia finales del siglo XXI, entre el 70 y el 80% de los hogares en México podrían contar con aire acondicionado. Y bueno, no sé qué tan esperanzadora es esta noticia, así que mexicanos, o le ponen las pilas y suben esos ingresos o se van a tener que mudar a otro país, ya que yo no creo que muchos de los que estamos aquí presentes podamos llegar a finales del siglo XXI para poder tener nuestro propio AC, y más con las crisis de vivienda. Pero bueno, eso es un tema de otro video. Este dato subraya un ciclo virtuoso. Mayores ingresos permiten más climatización y a la vez la climatización facilita mayor productividad y desarrollo económico. Ya hoy podemos ver en ciudades como Monterrey, Barranquilla o Santa Cruz de la Sierra como edificios corporativos, hospitales y universidades climatizadas elevan el nivel de actividad incluso durante olas de calor que antes paralizaban la vida urbana. Y finalmente, número 6, una geografía redefinida por el aire fresco. El aire acondicionado, nacido como solución técnica a un problema industrial, se convirtió en un pilar silencioso de la civilización moderna. Su impacto científico se evidencia en el control preciso que hoy ejercemos sobre el microclima interior, independientemente del entorno externo, y su impacto social es palpable en nuestra vida diaria. Oficinas donde el trabajo fluye sin importar la estación, hogares cómodos en cualquier latitud y ciudades prósperas en lugares que antes eran prácticamente imposibles de habitar masivamente. Y veámoslo así, en menos de un siglo pasamos de adaptarnos nosotros al clima a que el clima se adapte a nuestras necesidades mediante aire acondicionado. Este invento hizo posible la urbanización del calor, redibujando el mapa humano. Permitió el auge del Sun Belt estadounidense, la construcción de metrópolis desérticas en el Golfo Pérsico y está impulsando gradualmente, claro, a nuestros pasos muy lentos, el desarrollo de trópicos latinoamericanos. Mirando hacia el futuro, el papel del aire acondicionado será aún más crítico. En un planeta que enfrenta temperaturas crecientes, la demanda de enfriamiento seguirá en alza, especialmente en países en vías de desarrollo que hoy aspiran a las mismas comodidades que disfrutan las naciones ricas. El desafío estará en lograr que esta revolución fresca sea sostenible, mejorar la eficiencia energética de los equipos y extender el acceso sin agravar problemas ambientales. Pero dejando de lado los retos, es innegable que el aire acondicionado ya ha dejado una huella indeleble, aumentó la resiliencia y productividad de nuestras sociedades frente al clima y rediseñó la geografía humana al expandir las fronteras de lo habitable. Pocas invenciones pueden atribuirse un cambio tan amplio y tangible en la vida moderna. El aire acondicionado, con su mezcla de ciencia ingenieril y profundo efecto social, merece un lugar destacado entre los inventos que transformaron la civilización para siempre.